Con él nos acompañarán como panelistas el doctor Juan Daniel Oviedo Arago, concejal electo de Bogotá, el doctor Mario Alexander Hurtado Quiñones, alcalde electo de Barranquilla, Fernando Segura Restrepo, director técnico del programa USAID Juntos por la Transparencia, Pedro Javier Barrera Vanega, relator de Asuntos Constitucionales, Consejo de Estado, y como moderador, el doctor Carlos Betancourt Duque. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas. Sigan, por favor, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos, a todos nuestros panelistas de lujo que tenemos en esta tarde en el segundo Congreso Nacional de Gestión Pública. Es bastante importante el tema que nos convoca, que son esos gobiernos orientados hacia los resultados que necesita Colombia, ¿no? Por supuesto, Colombia ha estado muy marcada y es bastante icónica en esa época de elecciones. La política en Colombia ha significado muchísimas cosas. Por supuesto tiene sus características propias, desde que se ha visto caracterizado por el conflicto armado, una permeabilidad de la política lastimosamente en esto, y de ahí ese deseo de los ciudadanos para seguir confiando en virtud de las personas que buscan que los representen. Y ese es más que todo el objeto de este panel. También es importante cuáles son esos factores que han generado desconfianza de los gobernantes. Vemos, por ejemplo, que la palabra corrupción está muy llamada a la hora de preguntar sobre nuestros gobernantes. Hay una falta de legitimidad y eso es muy importante. Colombia necesita resultados, eso es lo que exige, lo que se demanda y lo que vamos a ver entonces en este panel que pretendemos elaborar. Teniendo entonces eso claro, y una afirmación bastante importante, y es que el 97% de los fallos con responsabilidad fiscal son por culpa, cuya causa es generalmente el desconocimiento. Eso es una cifra no menor y bastante notoria, que por supuesto encaja para el tema que hoy nos convoca. Teniendo así entonces eso claro, yo creo que sería importante empezar con unos planteamientos principales por parte de los panelistas. Entonces, doctor Mario Alexander, alcalde electo del bellísimo municipio de Barbacoas en el departamento de Nariño, le cedo entonces la palabra. Muy buenas tardes a todos. Primero, agradecer por este espacio que se nos brinda. Mi nombre es Mario Hurtado, alcalde electo del municipio de Barbacoas, municipio del departamento de Nariño. En la presentación que hace el señor moderador, lo que nosotros vamos a empezar aquí a hablar es un tema, qué es lo que se espera de los gerentes públicos y qué es lo que espera Colombia de los gerentes públicos frente a los resultados. Yo, si fuera el organizador de esto, hubiera reformulado el título de una manera diferente y hubiera dicho qué esperan las regiones de los gobernantes, porque el tema del centralismo aquí en Colombia, precisamente a nosotros como municipios alejados de la capital, municipios que no contamos con el suficiente equipo técnico, económico, logístico, es uno de los problemas más grandes que hay en la región. Y en el caso particular nuestro, la región de la costa pacífica nariñense. Entonces uno creería que podemos ver la función pública como un todo, pero yo sí creo que hay unas
poblaciones específicas, hay unas situaciones particulares de cada territorio que nos deben llevar aquí a la academia, el sector privado, el sector político, a discutir de una manera más valiente en estos espacios, estas situaciones. Entonces uno encuentra, y para amarrar un poco con el tema de corrupción, hay una percepción generalizada en el mundo y aquí en este país de que todos los políticos somos corruptos y entonces no se están haciendo las cosas porque todos se lo roban. Yo nunca en mi vida me he robado un peso y en campaña decían allá va ese ladrón y jamás me he robado un peso y seguramente ahorita lo voy a empezar a escuchar más. Pero si usted se ponía a ver cuántas carreteras buenas hay en Colombia, miles de kilómetros bien elaborados, pero todos los colombianos tenemos en la mente los nules no hicieron la 26. ¿Cuánta conectividad ha logrado el Estado? Y seguramente usted lo sabe, señor concejal. ¿Cuánta conectividad hay? Pero todos tenemos en la cabeza centro poblado. Yo hago una invitación, y es que Colombia está llena de servidores públicos brillantes, buenos, gente comprometida con el progreso de este país, y que las cosas no son tan malas como nosotros a veces pensamos, sino que se debe seguir apostando por fortalecer el servicio público en Colombia. Creo que con un buen sistema de mérito, un buen sistema de selección, poniendo los ojos también en las regiones olvidadas, creo que esto podría funcionar de manera diferente. Nosotros somos municipios de sexta categoría, que son la mayoría de los municipios del país, son de cuarta a sexta categoría. Si usted quiere estructurar un proyecto para lograr conseguir un recurso económico de la nación, usted tendría que ver cómo consigue unos honorarios para pagar a esa persona que le está estructurando el proyecto. Y mire eso cómo genera un problema de corrupción. Y es que mucha gente dice, yo dono el proyecto, yo lo estructuro, pero detrás de eso también hay un compromiso de que luego el funcionario de turno tiene que llevar la licitación a esa persona violando ese principio de objetividad y de selección que nosotros esperamos que siempre se observa en el servicio público. Entonces, sí considero este espacio es valiosísimo, pero sí también debemos buscar ese enfoque de fortalecer el servicio público. Creo que es una de las formas más efectivas de combatir la corrupción, es tener buenos funcionarios, formados, organizados, probos, que sean técnicos. Por otra parte, hablando ya de el tema enfocado a resultados, nosotros vamos a elaborar un plan de desarrollo en los próximos 3-4 meses y en ese plan de desarrollo vamos a poner un capítulo donde lo hagamos con enfoque orientado a los resultados, porque lastimosamente también encontramos, y no en pocas ocasiones, seguimos en un sistema de gestión pública un poco equivocado y no nos preguntamos como gobernantes qué problema voy a resolver con esta situación. Si no puedo salir por citar un ejemplo, a repartir vacunas o a ponerle vacunas a unos niños sin saber qué es lo que estoy buscando con esa vacuna. Hay un tema de dos formas de hacer gestión pública y nosotros vamos a fortalecer en ese sentido ese plan de desarrollo uniéndolo con la introducción que usted hacía. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Y siguiendo un poco con el concejal de Bogotá electo, Juan Daniel Oviedo, también teniendo muy presente lo que nos decía el alcalde Mario, es qué perspectivas podemos abordar desde aquí, desde Bogotá, que si bien puede entenderse que puede llegar a haber unas dinámicas distintas, yo consideraría que habría como un factor común en todo Colombia frente a esa desconfianza. ¿Cómo podríamos abordar esta temática desde Bogotá?
Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos ustedes y un agradecimiento por la invitación a participar en este panel. Muy contento de estar con mis compañeros panelistas alrededor de este tema. Extrañando que no podamos tener una mujer dentro de los panelistas, que eso es importante, que me declaro feminista, entonces siempre tenemos la causa de evitar los paneles. Bueno, y eso nos trae un problema muy importante, y es que tenemos que favorecer la participación política de las mujeres en nuestro país. Una ciudad como Bogotá adoleció de ese problema tan importante de no tener una candidata mujer a la alcaldía de Bogotá. Yo creo que el tema de ese congreso y esa conferencia sobre la gestión pública orientada a resultados, yo sí soy de los que creo que esa percepción de corrupción que tiene la ciudadanía, ¿sí? Aproximadamente 2 de cada 3 personas no confían en sus partidos políticos porque no se sienten representados. Más del 78% de las personas desconfían en, llamemos, autoridades desde el punto de vista de ejecución, de control político. La institucionalidad del país está sujeta a una percepción de corrupción muy alta, que creo que se fundamenta en la ausencia de resultados. Sí, yo siento que la coyuntura del país, desde lo político, desde lo económico y desde lo social, llevó a que tal vez, de pronto estoy siendo supremamente optimista, pero tal vez las elecciones territoriales de 2023 sí premiaron a la gente que era capaz de decir: aquí llegamos es a resolver, o llegamos es a rendir cuentas, o llegamos es a atender las necesidades que tienen los habitantes de un municipio o de un departamento. Y eso me parece supremamente valioso, porque tal vez la mejor forma de luchar contra la corrupción pues es hacer cosas, ¿sí? Pero hacer cosas que sean útiles y que partan de escuchar las necesidades de la gente. Yo creo que cada vez más nos estamos dando cuenta de la importancia de que los actores de la política que terminan haciendo gestión pública, es un camino importante de resaltar. Nosotros aquí estamos, en el caso del alcalde y yo como concejal electos, fuimos a la política para ejercer ahora un cargo que requiere de gestión pública, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy importante de ser capaces de escuchar las necesidades de la gente, y ahí está el principal nido de corrupción en el país. Cuando no somos capaces de escuchar las necesidades de la gente, las personas llegan al poder a hacer cosas que no necesariamente están orientadas a satisfacer las necesidades de los habitantes, y por consiguiente se generan los incentivos para satisfacer intereses particulares o intereses privados, o cosas que en realidad no atienden las necesidades apremiantes que tiene la gente. Entonces yo creo que esa percepción de corrupción, la contribución que nosotros podemos hacer desde la gestión pública es lograr que la gestión pública genere resultados efectivos en la gente, y que partamos del principio de que las políticas públicas deben atender las necesidades de la sociedad, ¿sí? Lo vemos en ese momento en las discusiones del gobierno nacional con las reformas a la salud, la reforma a la educación, la reforma a las pensiones, la reforma laboral, en donde tenemos una reforma laboral que destruye empleo, cuando lo que necesitamos es crear empleo y promover la formalización. Tenemos una reforma pensional que destruye el ahorro privado con el fin de garantizar una política social
que es rescatable de sacar de la pobreza a personas adultas mayores, pero que se debería hacer con impuestos y no con las pensiones de los jóvenes que son el fruto de su ahorro. Tenemos una reforma a la salud que busca implementar el enfoque preventivo, destruyendo las EPS y el régimen de aseguramiento, cuando en realidad lo que necesitamos es más recursos para fortalecer el recurso humano y el enfoque preventivo de la salud. Entonces, yo sí creo que la importancia de la orientación de la gestión pública a resultados, pero resultados que atiendan a las necesidades de la gente, es el principal bastión que podríamos tener desde la gestión pública para acabar con la corrupción. Hacer rindiendo cuentas es uno de los principios fundamentales que nosotros como movimiento independiente quisimos visibilizar en nuestra campaña por la alcaldía de Bogotá y fuimos reconocidos con una votación. Estamos totalmente agradecidos y desde el Consejo creemos que también hay que hacer control político rindiendo cuentas para garantizar que la sociedad entienda que los sistemas de pesos y contrapesos que existen entre la rama ejecutiva a nivel territorial y el control político no puede convertirse en un sistema de negociación de favores particulares, sino de verdaderamente garantizar que las decisiones que se tomen en esa conversación entre el control político, los consejos municipales y distritales y las administraciones municipales y distritales, pues sea lo que verdaderamente necesita la gente que participa en la democracia. Entonces yo sí creo que la gestión pública y la efectividad de la gestión pública son la herramienta más importante para que podamos empezar a dejar de lado esa percepción de corrupción tan arraigada que tenemos en lo público en nuestro país. Y yo creo que es importante que esto sea un mensaje que podamos difundir en todas las capas de la administración pública, porque la gente quiere también sentir esperanza en el país, y esperanza de que lo público, más allá de ser lo protagónico en términos de escándalos, mentiras, corrupción, vanidades, insultos, la gente quiere ver que en lo público haya gente que esté interesada en resolver los problemas de todos los habitantes de nuestro país. Entonces yo creo que aquí hay una oportunidad muy importante y ese tipo de conversaciones son supremamente valiosas para que entendamos que hacer las cosas bien es lo más importante desde la gestión pública para acabar con la corrupción. Muchas gracias, concejal Juan Daniel. Claro, la importancia de ese diálogo popular, de esa escucha dinámica entre aquellos que nos eligen para representar, pero también aquellos que nos eligieron a nosotros. Hay también quizá una dinámica importante que alguna vez escuché y decían: no, es que el político, y tiene que ser así, debe servirse a su comunidad, porque si tú no le sirves, ¿quién te elige? Y suena básico, pero a día de hoy muchos se quejan precisamente de que no, se elige y no vuelve, de que se elige, hizo supuestamente muchos programas de gobierno con esa escucha, pero realmente no se ven materializados, o las obras son inconclusas, o empiezan a salir numerosos escándalos. Y eso, digamos que tiene un papel importante también. Estamos hablando un poco más, claro, el área política, pero esto también tiene un enfoque desde la jurisdicción, ¿sí? Desde cómo se controla, de qué papel tiene, por ejemplo, la rama judicial, y por eso quiero también escuchar ese planteamiento por parte del doctor Pedro, con su amplia experiencia como relator del Consejo de Estado, porque también debemos ver las distintas posturas desde la política, pero también el Estado tiene un rol importantísimo, así como también lo tiene la sociedad. Entonces, doctor Pedro. Muchas gracias. Bueno, un cordial saludo. Y aunque evidentemente no hay una mujer que acompañe este fantástico panel, que además me siento muy complacido de estar con Fernando, con Juan Daniel y con Mario, pues sí, es una gran lideresa quien organizó y que se le dio por invitarme. La verdad que estoy muy complacido que me haya podido colar en este estupendo panel.
Entonces, bueno, más que desde el Consejo de Estado, yo me identifico más como un profesor. He sido docente universitario hace 12 años, concretamente en posgrado desde hace unos años. Y yo creo, a diferencia de Mario, yo soy quizás más pesimista, o si se quiere más realista. Yo sí creo que hay un problema estructural de la corrupción, lo que nos lleva a una administración ineficiente, que es todo lo contrario al título de este panel. Entonces, ¿cómo podemos aspirar a ese principio del buen gobierno, como dirían los españoles, o el derecho a la buena administración, como lo dicen en Perú? Y quiero contar dos historias muy cortas. 2 de julio de 1881, el abogado Charles Guiteau, un desquiciado que tenía por ahí un periódico, y según él, Garfield, no el gato, sino el presidente Garfield, ganó las elecciones porque el tipo le hizo campaña en su periódico. Entonces, si Garfield ganó por mí, pues yo le pido la embajada de París. Bueno, después tal vez esa pedida está muy alta, por lo menos la embajada de Ginebra. Al tipo ni le pararon bolas, no, lo ignoraron por completo, y entonces se compró un arma, practicó durante algunas semanas, le disparó a Garfield cuando estaba en la estación de tren para visitar a su esposa enferma, con tan mala suerte que no lo mató en el momento, porque Garfield padeció 3 meses, y es un caso más interesante para la medicina que para la teoría política. Y la defensa de Guiteau fue: yo no maté a Garfield, solamente le disparé. Y efectivamente a Garfield lo mataron los médicos, que le metieron mano sin asepsia alguna, como 10 médicos de Washington, sin siquiera unos guantes, le causaron una infección y murió Garfield. Segundo caso, noviembre de 2020, y esto no es un chisme, esto es real porque participé, aprobé el examen para el concurso de personero distrital en Bogotá, y fui testigo en la entrevista de cómo 25 concejales calificaron con 1 al aspirante que tenía el mayor puntaje, a mi colega José Ariel Sepúlveda, y 33 concejales, incluido el alcalde electo, calificaron con 10 al aspirante que quedó elegido personero. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? Una elección de personero es tan fundamental, y me desconcierta que la ciudadanía ni siquiera está al tanto de esto. Quizás la prensa estuvo algo pendiente, pero ¿qué pasa con ese poder ciudadano? Los ciudadanos cuestionamos, criticamos, y por eso digo que me aparto rotundamente de esa visión optimista, porque a esto hay que darle un vuelco total. Yo creo que hay que reformular el sistema de ingreso del empleo público. Estoy haciendo publicidad de mi obra, ya que poco se está vendiendo, entonces aprovecho el espacio, y a esto hay que darle un vuelco total, definitivamente, porque el problema es estructural, y es porque hemos puesto el énfasis en el control ex post, y nos contentamos cuando nuestro moderador nos dice el 97% de los fallos de la Contraloría. Yo trabajé en la Contraloría, ¿y a dónde van esos fallos? Para ser colgados en la pared, porque están insolventados y no tienen bienes algunos, y si uno le puede caer a las aseguradoras, es lo único que tiene por hacer. La solución no es ex post, la solución es ex ante, prevenir. Si aspiramos a ese buen gobierno, a esa buena administración, lo que debemos es poner verdaderos mecanismos, y esas entidades que en verdad son técnicas y no políticas, pues nos toca blindarlas. Si es una entrevista, que ningún concejal me salga con una calificación tan absurda de un 1. Allí no es político, allí es un evaluador técnico. ¿Y qué pasa con la jurisdicción? Pues también fallan, las tutelas se declaran improcedentes. A mí me tocó demandar la elección de personero en Tunja, cuando tuve el mejor puntaje en Tunja, en Armenia, en Soacha y en Florida Blanca, y en todas perdí porque me calificaron 3, 2, 1 o 0.
Pero esas son soluciones tardías. ¿Para qué sirve un fallo tardío? La verdadera solución es preventiva, y la academia y la ciudadanía tienen que poner la lupa sobre eso, porque es fundamental el control y que tengamos instituciones técnicas y no politizadas. No podemos politizar la Contraloría, la Procuraduría, la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esas instituciones son sagradas. Solo así alcanzaremos esa buena administración y buen gobierno. Bueno, sí, se habla mucho también de los mecanismos de elección precisamente de esas instituciones que nos mencionaban. Pero bueno, yo creo que eso supera un poco los límites del debate, pero es una cuestión bastante importante de abordar. Y es quiénes eligen a los que controlan. Eso es importante. Que nos lleva un poco a la práctica, ¿no? Y de allí, situándonos un poco más en la práctica, yo sí quisiera que nos diera una postura muy interesante el doctor Fernando Segura. No sé, que después de estas intervenciones tan diversas, ¿no? Que eso también es importante para estos paneles, porque cada una tiene su esencia. Y bueno, doctor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nuevamente muchas gracias a Sandra y a Juan Pablo por esta invitación. Es un honor compartir panel con este selecto grupo. Antes de empezar, una pregunta, pero al final el que te disparó Garfield, ¿ganó con su defensa o no ganó? ¿O lo metieron a la cárcel? Fue condenado a la horca 6 meses después. Ok, entonces el argumento no fue tan mal. Fue derrotado. Ok, ya estaba preocupado yo, pero no iba a poder dormir si no preguntaba. Bueno, pues mira, yo siento que esta mañana hablaban aquí mismo sobre que el país ha fallado en la lucha contra la corrupción. Y yo, que fui servidor público dedicado a los temas de transparencia 12 años y otros tantos afuera, yo creo que todavía no sabemos, no podemos medir si la falla en la lucha contra la corrupción ha sido es porque hemos tenido normas débiles o hemos tenido implementaciones débiles. Porque la gente critica mucho lo que hay, pero claro, pues, yo podría criticarlo porque es que no se aplica. Entonces uno dice, ¿está criticando la efectividad de la norma o la efectividad de implementación de la norma? Y frente a la reflexión, digamos, yo soy un institucionalista, yo creo en la institucionalidad, creo en las leyes de la República y hablaría mal de mí, hablar mal de las últimas 11 años de leyes anticorrupción porque participé de ellas haciendo parte del gobierno. Entonces yo creo en las normas anticorrupción que tenemos. No creo en la capacidad de los servidores de cumplirlas. Al principio creíamos que eran utópicas, pero en realidad es que hay normas que son muy básicas. Y pensando en cómo gestionar para resultados aquí, que hay dos próximos a posesionarse autoridades públicas, yo creo que hay una parte del trabajo que tiene que estar enfocada a cumplir lo que la ley dice y otra a ir un poco más allá de la ley. Porque si cumpliéramos la ley, por lo menos avanzaríamos en temas. Y pongo ejemplos. A mí me gusta el concepto de integridad para hablar de temas de lo público, porque Anthony Dons definía integridad como la coherencia entre las declaraciones y las actuaciones. Es decir, qué tan coherente soy en lo que digo y lo que hago. Y por eso hablar de integridad en el servicio público está muy bien, porque al final, cuando una persona firma un acto de posesión de un cargo o firma un contrato, se está comprometiendo a cumplir con lo que la Constitución, la ley y sus funciones dicen. Entonces, el primer llamado es hablar, cuando uno habla de integridad, es que los planes de gobierno se conviertan en planes de desarrollo. Porque para hacerse elegir, la mayoría de los políticos tienen la anticorrupción como banderita. Incluso elegimos un presidente que tenía en su 6º pilar la anticorrupción. El plan de desarrollo tiene 5, quedó faltando una patica. Entonces, la coherencia entre las declaraciones, y el primer paso es que el plan de gobierno se transcriba en un plan de desarrollo que atienda las ideologías, pensamientos y ideas por las que votaron los ciudadanos. Yo creo que es una primera forma de empezar a cumplir. Otra recomendación es que efectivamente nos demos cuenta que pues, fueron elegidos por unos cuantos, pero van a gobernar para todos. Y en ese sentido, hay que abrir espacio, como lo dice la norma, a la participación ciudadana para
terminar de construir esos planes de desarrollo. Los planes de desarrollo se van a amparar en lo que digan los planes de gobierno, pero deberían ir un poco más allá, como tienen capacidad de hacerlo, y deberían poder convocar a hacer planeación participativa que está como obligatoria, pero que incluso estos gobernantes que están saliendo no pudieron hacerlo porque la pandemia les frenó los espacios presenciales de participación. Justo la pandemia se decretó cuando estábamos en jornadas de participación. Yo creo que es una deuda que estos nuevos gobernantes deberían ir nuevamente a la plaza pública y terminar de llenar esas expectativas de aquellos que, aunque no eligieron, no votaron por el candidato que ganó, tienen que ser escuchados y tenidos en cuenta en la formulación. Y en ese sentido, un tema de cumplir con la ley es sentarse, y es una recomendación al alcalde, si este tema quiere que sea prioritario durante su gobierno, arranque desde el primer día teniéndolo claro. Y esto es eligiendo equipo capaz y con mérito y con experiencia, que aquí un término que es machista y feo, pero puede servir, es la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Y los servidores públicos tienen que dar ejemplo de que están comprometidos con el mérito, que es un principio constitucional, y con las capacidades para ejercer. Y el primer ejemplo que usted puede dar, y que puede dar cualquier gobernante, es seleccionar un equipo de trabajo con las capacidades suficientes para atender las problemáticas y realidades del municipio que sea, y pues en el suyo lo mismo. Demostrar a la gente que tiene interés de tener a gente, no porque responda a un financiador de una campaña o a un partido político, que podría en determinado momento pues, ser un partido político, pero que sea una persona que tenga el conocimiento, la capacidad, la experiencia para liderar los procesos, sobre todo porque la inexperiencia le pasa cuenta de cobro a los gobernantes. Hacer un plan de desarrollo no es fácil, requiere tener capacidades técnicas, requiere conocer muy bien las realidades y problemáticas de la ciudadanía, y si usted no tiene gente que sepa liderar un plan de desarrollo, tenga conocimiento de lo público, le quedan por fuera temas estratégicos que en los siguientes 4 años el Consejo no lo va a aprobar porque no quedó en su plan de desarrollo. Entonces esto es clave, y esto es cumplir la ley, seleccionar gente por mérito, honrar el plan de gobierno, hacer planeación participativa, es cumplir la ley. Pero hay cosas que están por fuera de cumplir la ley, que nos hablamos ahorita cuando damos la vuelta como recomendaciones. Bueno, sí, son posturas bastante ciertas, ¿no? Y que a medida que van hablando nuestros panelistas, uno se empieza como a acordar de distintas cosas. No hablan entonces de desconfianza y uno, Dios mío, tremenda noticia, ¿qué hacemos? Pero yendo un poco más a lo concreto, y comienzo con nuestro alcalde Mario, es ¿cómo piensa usted enfrentar ese fenómeno de la corrupción en su municipio? Digamos que acá más o menos le decían, no, si usted quiere afrontar, tiene que hacerlo desde el primer día. Ahora entonces, ¿cómo piensa hacerlo usted y cumplir de esos ciudadanos que lo respaldaron mayoritariamente en su municipio? Muchas gracias. A ver, como gerentes públicos que nos posesionaremos el día 1 de enero, yo sí soy partidario de que debe haber ese compromiso de parte de uno con la institucionalidad, con la población, de ser lo más transparente posible en el ejercicio de la función pública. Si no hay un liderazgo en ese sentido orientado a la transparencia, al trabajo, a la rendición de cuentas, va a ser muy difícil que los mecanismos que existen o los marcos normativos sean lo suficientemente robustos para evitar casos de corrupción. Nosotros tenemos una cantidad de instrumentos legales para evitar casos de corrupción, evitar temas de clientelismo, evitar temas de cooptación del sector público, y si uno lo ve en la norma, si uno los lee, uno encuentra que aquí hay normas severas. Una condena de una celebración indebida de contrato es bien fuerte en el ordenamiento jurídico colombiano, pero no tenemos la implementación y también no tenemos capacidad institucional que tenga esa fuerza de lograr llevar a aplicar cada una de esas normas. Hoy hay un instrumento y una alcaldía como la nuestra, es esta categoría, tiene la obligación legal de crear una matriz de riesgos, de crear un tema de aplicabilidad
con respecto a los procesos de selección. El caso más grande de corrupción uno lo va a encontrar en la contratación pública, y uno hoy ve unos portales con compra eficiente, el plan de compra. Si uno le da aplicabilidad a eso, seguramente va a haber mayor transparencia al momento de la ejecución de los recursos que son de todos los ciudadanos. Entonces, existe ese compromiso de parte de la persona que está hablando, y por supuesto, uno no puede terminar nombrando al secretario de gobierno porque fue el que más voto puso, el que más trasnochó, el que más recursos puso. Sería deshonesto si les digo que voy a hacer una convocatoria pública en mi municipio y le estaría mintiendo a todos ustedes, y no lo voy a hacer. Pero sí lo que tenemos claro es que hay que nombrar dentro de esos equipos a la gente que sea más capaz. Si no se nombra a los más capaces, va a ser muy difícil que la lucha contra la corrupción la podamos derrotar. Uno de los indicadores en términos de corrupción es que los países que más desarrollados están, que la gente más preparada es la que menos participa en actos de corrupción. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa de aplicar la norma, de que haya voluntad política de parte del alcalde, y que también se escoja dentro del abanico que tengamos a las personas que tengan mayor capacidad de llevar a cabo los procesos sin incurrir en estos tipos de prácticas que, por supuesto, destruyen, mire, los sueños de miles y millones de personas. A uno lo elige la gente con la convicción de que uno puede llevar ese acueducto, de que uno puede arreglar la escuela, de que uno puede hacer el puente. Y hay ese compromiso también social de parte de algunos políticos de que tenemos que hacer las cosas bien. Y en eso estoy muy de acuerdo. Quizás me estaba malinterpretando, no supe hacerme entender. Colombia es un país donde hay miles de casos de corrupción todos los días. Pero yo sí vengo defendiendo que Colombia tiene unos servidores públicos que han ayudado a que esto funcione. Si fuera por nosotros los políticos, Colombia no funcionaría. Y es esos servidores públicos que yo mencionaba en mi primera intervención, que hacen bien su trabajo. Usted como redactor del Consejo de Estado, usted cuando estuvo en el DANE haciendo un buen trabajo, y esos son los servidores públicos que hay que salir a apoyar. Si ya me hablan de cómo elegimos el contralor, cómo elegimos al fiscal, pues sí tenemos una situación calamitosa en el país que amerita discusiones profundas, y no solo discusiones profundas, sino reformas muy profundas. Pero yo sí sigo defendiendo que en el servicio público hay gente supremamente valiosa, que permiten que algunas cosas funcionen, y que hoy tengamos una república con todos sus defectos, con todas nuestras problemáticas. Creo que hay unos avances importantes que resaltar en ese sentido. Muchas gracias, Mario. Bueno, doctor Juan Daniel, conocemos que Bogotá está en un momento trascendental, ¿sí? Hay muchas necesidades, como le decía, usted se recorrió Bogotá escuchando constantemente a los ciudadanos, y por supuesto se recogen una gran cantidad de necesidades urgentes. Por supuesto, esas necesidades urgentes se materializan pues por medio del Estado, de la administración pública. Desde su posición, por ejemplo, el Metro de Bogotá, o en mi caso, hablándole como edil electo de Teusaquillo, el nuevo Campín, sí, esa reforma que presentó Claudia López, que implica 2 billones de pesos de inversión en principio, y que nosotros tendremos que auditar de alguna manera. Es decir, todos esos retos que presenta Bogotá requieren una intervención del Estado, en este caso de la administración distrital, para que se materialicen. El Consejo de Bogotá, con sus 2 funciones primigenias, función normativa, función de control político, me enfoco en la segunda. ¿Cómo va a ser ese control político a todos esos retos que tiene Bogotá para precisamente llegarle con resultados y estar 4 años después de la gestión tranquilos y dándole la cara a los bogotanos y diciendo, cumplimos? Gracias, me parece clave esa pregunta, porque yo creo que es
como el desafío más importante que nos dejó este resultado de las elecciones, en el sentido en que nosotros estábamos aspirando a un cargo ejecutivo y ahora termino en un cargo de control político, ¿sí? Es como volver al colegio, ¿sí? Entonces somos 45 concejales y tenemos que generar una dinámica de colectivo, ¿sí? Yo creo que ese es uno de los motivadores como para sentirme desafiado y orgulloso de los resultados de las elecciones, porque es una responsabilidad supremamente grande, ¿sí? Hoy los grandes escándalos del país en ese momento están asociados también con el control político, ¿sí? Y es cuál es la conversación del Congreso de la República con el Gobierno Nacional para aprobar las reformas que hay de por medio, ¿sí? Hay puestos, hay beneficios, hay embajadas, hay una cantidad de cosas donde claramente en un país presidencialista como es Colombia, ¿sí? Porque nosotros somos la ínfima minoría de personas que sabemos que existen tres poderes, que hay que respetarlos y que balancean la institucionalidad. Los habitantes de Barbacoas, estoy seguro que creen que todo lo que pasa en Colombia, afuera de Barbacoas, depende del presidente. ¿Sí? Entonces, si el presidente quiere, entonces en Colombia todo el mundo piensa que si a Colombia le va bien es porque el presidente lo está haciendo bien, si a Colombia le va mal es porque el presidente lo está haciendo mal. Eso también sucede en lo local, ¿sí? Yo creo que es ahí donde tengo una responsabilidad muy grande, y es cómo vamos a poder generar fuentes distintas de utilidad del control político, porque técnicamente el control político hoy, el que nos lleva a esos escándalos de corrupción y de la famosa mermelada, que fue este término que puso de moda Juan Carlos Echeverri cuando estábamos en la reforma del Sistema General de Participaciones y la reforma de regalías y todo eso en 2010-2011. Necesitamos entender cuáles son las transacciones o las conversaciones que deben exigir en el marco del control político, ¿sí? Porque hoy en día el control político está siendo mal concebido como simplemente poner palos en la rueda a ver ¿sí? que cuántas naranjas bota el árbol, ¿sí? Entonces ya es desespero de ver tantos palos en la rueda. Bueno, ¿qué quiere? Necesitamos que esto pase, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere? ¿Sí? Entonces se generan esas conversaciones en donde eso lo que nos ha llevado es también a pensar que la diferencia, que la oposición, en vez de contribuir a que tengamos un sistema de pesos y contrapesos que nos produzca mejores resultados, se está convirtiendo en una parcela de conversaciones y de negociaciones que solo satisfacen intereses particulares, ¿sí? Por eso la gente dice, no, la oposición es pura vanidad política, son puros insultos, puras rencillas politiqueras, pero el control político se vuelve fundamental. Yo creo que precisamente porque estamos en este foro de gestión pública, pues los sistemas de pesos y contrapesos son el eje de la democracia, ¿sí? Y es aquí donde tenemos una oportunidad muy interesante de ver cómo se puede construir en el marco de la diferencia y cómo la oposición o los pesos y contrapesos van a ser supremamente importantes. ¿Qué queremos hacer nosotros para contribuir a esa discusión y apartarnos de esas conversaciones tradicionales que todo el mundo tiene en la cabeza de decir, bueno, el alcalde tiene que ir al consejo a que le aprueben su plan de desarrollo, ¿sí?
y en esa conversación entonces pasan transacciones de ires y venires, contratos, diferentes tipos de prebendas. Lo que nosotros queremos, un poco aislándonos de esas conversaciones, es lograr que el control político siga siendo también un megáfono de lo que ve la gente en la calle. ¿Sí? Y queremos tener un canal de respeto, llamémoslo así, de la democracia representativa que está detrás de mi elección como concejal y sobre todo en el marco del estatuto de oposición, para que podamos seguir teniendo escenarios de escucha estructurada de la comunidad, para que podamos, a partir de esa escucha estructurada, entregar periódicamente al alcalde lo que nosotros llamamos el informe de oposición. Ese informe de oposición es decir, mire alcalde, estuvimos con la gente y aquí lo están viendo bien y están viendo avances, pero en estas zonas de la ciudad la gente no está viendo los resultados de los cambios que necesitamos en la ciudad en materia de seguridad, de movilidad, de pobreza y de transparencia en la contratación pública. Y lo queremos hacer porque el control político no puede convertirse en cómo nos mostramos como una amenaza para que al alcalde le vaya mal y que a la ciudad le vaya mal. En ese momento la campaña se acabó. Lo que necesitamos es que a Bogotá le vaya muy bien, a Barbacoa le vaya muy bien, que al país le vaya muy bien. Y por consiguiente necesitamos, llamémoslo así, influenciar y renovar el régimen de control político desde el Consejo, siendo, como lo decíamos anteriormente, continuando y siendo un megáfono de los intereses de la ciudadanía. Yo creo que eso es algo supremamente importante. Escuchar las necesidades de la gente, para mí, fue el aprendizaje más importante de la campaña por la alcaldía de Bogotá. La gente quiere que la escuchen y que atiendan sus necesidades. Y las diferentes instituciones de la democracia tienen que atender ese llamado, y por eso creemos que el control político del Consejo tiene que reflejar también cómo dentro del Consejo somos voz de las necesidades de la gente y de los sentimientos de la gente en Bogotá en función de los avances o los desaciertos que tenga la política pública a nivel de Bogotá. Y queremos que esos canales sean canales abiertos, institucionales, de transparencia y de rendición de cuentas, para que, así como el alcalde se entera de los resultados de nuestros talleres, pues la ciudadanía también tenemos un sistema de seguimiento y de rendición de cuentas para saber efectivamente cómo estamos atendiendo las necesidades de la gente en esta tarea del control político que hacemos desde el Consejo a la administración distrital. Eso es mi principal mensaje y gracias por la pregunta. Muchas gracias, Juan Daniel. Y bueno, abordando entonces, yo sé y hablamos un poco del enfoque también del Congreso, de esos gestores públicos que no necesariamente implican que ejerzan el derecho como profesión, y de ahí, digamos, también la importancia de saber transmitir ese mensaje a las distintas áreas del conocimiento. Teniendo eso claro, hablemos un poco como del servicio público en Colombia, de esa generalidad para algunos utópica, de que entonces el servicio público tiene que estar permeado del mérito, ¿sí? Y excepcionalmente, como lo dice en este caso la ley. Entonces quisiera preguntarle a Pedro, ¿por qué razón considera usted que es importante apostarle al mérito para optimizar la eficiencia de la administración pública? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Yo soy hijo de la Constitución del 91. Yo me crié con la Constitución del 91. Estaba en cuarto primaria cuando por primera vez nos hicieron llevar la Constitución, 1993, tenía 7 años, y me dieron en la casa 1 una Constitución. Cuando llegué al salón de clases no quería sacarla porque pensaba que mi Constitución estaba desactualizada. Estábamos en el 93 y era del 91, como así que mis papás no me compraron una actualizada. Y desde allí, bueno, al
la semana me di cuenta que estaba bien con esa constitución, y yo soy constitucionalista, me duele cuando se modifica la constitución, pero sí considero que hay que hacer una reforma estructural en empleo público. Y hay una ingenuidad del constituyente, yo creo que no hubo mala fe en nuestra constitución, es estupenda, todos los sectores ponerse a conversar y construir ese gran pacto social, pero hay unas ingenuidades y son referentes a la elección de los altos funcionarios del Estado colombiano. Cuando Mario dice, yo soy sincero, no voy a hacer una convocatoria para mi equipo de gobierno, además de ser sincero en lo más sensato y en la manera como se gobierna, porque uno gobierna con personas afines a su creencia, convicción, ideología, y uno necesita gobernabilidad. Tú no puedes gobernar solamente con tecnócratas que se alejen de tu concepción de política pública sobre barbacoas. Hay todo un sistema y una filosofía que se llama el sistema del botín. Quien gana las elecciones se queda con el botín. Puede sonar muy fuerte, pero es la lógica del sistema, y es absurdo decir por mérito elijas un secretario de gobierno. Pero lo que no está bien es que las entidades que son técnicas se politicen, que entonces los concejales logren acuerdos por ese control político y cuántas cuotas en la personería, porque se manipula el control, y el control debe ser independiente, autónomo. Por eso, dice Max Weber, debe existir una independencia, una separación entre la política y la administración, y estas entidades no las podemos tocar. Entonces no está bien que las altas cortes tengan funciones electorales, por ejemplo. Las altas cortes tienen un problema de congestión judicial, están para proferir sentencias judiciales, y si calculamos el tiempo que se pueden gastar entrevistando aspirantes a altos cargos, esto un estadístico nos lo saca, y en verdad le quitamos tiempo a la labor de administración de justicia. No está bien que el Contralor General se elija por el Congreso. No está bien que el Procurador General se elija por el Senado, producto de una terna del presidente, Consejo de Estado y Corte Suprema. No está bien que el Registrador Nacional se elija por los 3 presidentes. Miren esta elección tan curiosa. 3 personas tienen el poder de manejar el cargo que a mi juicio es el más importante del país. Es el que controla la democracia, y además que tiene más empleos de manejo autónomo. Ni en la Contraloría ni en la Procuraduría sumadas llegan al número de empleos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. No está bien que el presidente presente la terna para fiscal y que se elija en la Corte Suprema. Entonces allí debemos cuidar estas instituciones que son técnicas y no políticas, y por eso, aunque duela, hay que, a través de un acto legislativo, modificar la Constitución. Esto se ha hablado, esto se ha intentado. Yo no soy político, pero hace 2 años intentamos una iniciativa ciudadana. La Constitución y la Ley de Mecanismos de Participación nos dan derecho de presentar iniciativas para modificar la Constitución o para presentar proyectos de ley, pero nos exigen el 5% de firmas del censo electoral. A un partido político le exigen solamente el 3% para Senado de los votos válidos. Es un contrasentido que a los ciudadanos no políticos nos exijan un 5%. Entonces, ¿qué hacemos, ciudadanía? Esto se ha hablado ampliamente, el tema se está poniendo sobre la mesa, pero hay que pasar de la lexis a la praxis. Necesitamos esas reformas que seguramente los políticos no las van a materializar. Por eso la importancia de la ciudadanía, activar ese músculo de la participación y poder lograr salir de esas ingenuidades constitucionales. Esos altos funcionarios deben tener otro sistema, y no es llevar el mérito al absurdo, porque pues a mí por esta tesis doctoral, por este libro, me hablan que yo soy un promeritócrata. No es así. El mérito en sus justas proporciones. Jamás
un secretario de despacho, un ministro de despacho. Estos empleos son del sistema del botín, pero el mérito, donde sí se necesita el mérito. Esta mañana estuvo Sandra Morelli y en la Contraloría, cuando yo llegué en 2009, el 98% de los funcionarios estaban producto de un concurso de méritos. Llegó Sandra Morelli, aumentó la planta directiva, creando unas gerencias colegiadas sin necesidad, porque entre los políticos se controlan. Entonces, en la gerencia de Boyacá, si le nombro uno al Partido Conservador, uno al Partido Liberal y uno al Partido Verde, se van a controlar allí. No, eso es totalmente absurdo. Como dice Max Weber, hay que separar la política de la buena administración. Bueno, interesante, Pedro. Y era lo que decíamos, ¿no? O sea, ¿quiénes eligen a los que controlan? Yo creo que para las memorias es una pregunta bastante interesante del panel. Pero bueno, Fernando, nos han llegado preguntas del público, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si en la segunda ronda particularmente les llegó una a Juan Daniel y nos llegó otra general? Entonces, antes de seguir con tu pregunta, quisiera proponerles, hacemos la de manera directamente, pero breve para que nos dé el tiempo para las propuestas, y la que es general, muy corta, acá nuestro alcalde, Pedro, listo. ¿Les parece? Listo, entonces cerremos esta tanda. Doctor Fernando, ¿cuáles deberían ser esas principales apuestas en pro de la transparencia y para prevenir la corrupción que deberían liderar los nuevos alcaldes, gobernadores, una vez se posicionen el próximo 1 de enero? Bueno, muy bien. Aquí como para seguir, quisiera ponerme más bien comentar todo lo que dicen ustedes. Debo confesar que cuando dijo la primera vez sistema del botín, pensé que botín era otro autor francés o algo así, y no notar el nombre. A ver, ¿qué decía ese sistema? Bueno, yo les decía que hay una primera parte de lo que, si cumpliéramos la ley, seguramente las estrategias y políticas anticorrupción que tenemos avanzarían. Pues ahora que hacen la reflexión que precisamente la persona que dijo esta mañana que no funcionaban las estrategias anticorrupción, pues la acabas de mencionar tú como que pues fue en contra de las estrategias, de pronto puede ser una relación directamente proporcional. Pero hay otras cosas que deberían liderar los alcaldes y los gobernantes de forma autónoma, que aunque la ley no se mete en ellas y no dice, pues lo deberían hacer. Es lo que marca la diferencia de un plan de desarrollo. Uno en un plan de desarrollo no pone que va a cumplir con la ley, no pone los temas adicionales que permiten contribuir al desarrollo. Y es muy común encontrar que los planes de desarrollo tienen algo de transparencia. Una primera apuesta es que debería tener un eje transversal de transparencia, anticorrupción y participación ciudadana. Los planes de desarrollo deberían tener un componente que no se limite a ser un pilar, sino que sea la base para soportar todas las políticas. Y en esa medida, una forma de transversalizar el tema de transparencia, lucha contra la corrupción, promoción de la participación ciudadana y al final mejora del relacionamiento del ciudadano con el Estado, está en institucionalizar estos temas en las alcaldías. Porque, ¿qué pasa? No hay quien se eche al hombro este tema. El tema de la transparencia y la anticorrupción en las entidades públicas es de todos y es de nadie. Por lo menos en materia de empleo público hay un jefe de la oficina de talento humano, y en contratos hay un jefe de contratación, y en planeación hay una secretaría de planeación si el municipio está grandecito, o menos hay un jefe, pero no hay un líder de la transparencia y del relacionamiento con los ciudadanos. Entonces no hay quien tenga este tema en la cabeza, que lo mire desde el punto de vista directivo, y una de las apuestas, la segunda apuesta debería ser institucionalizar estos temas. Ya hay una ley de la República que establece la obligación de las autoridades de tener una oficina de nivel directivo que lidere los temas de relación del Estado con el ciudadano, que no es la que se va a echar al hombro todo, pero es la que va a velar para que todas las dependencias lideren esta base del plan de desarrollo. ¿Qué otro tema propongo? Ya puntualmente lo que en el día a día uno encuentra que pasa con los ciudadanos. Se habla mucho de la denuncia al gobierno nacional, con varios congresistas radicó un proyecto de ley de protección de denunciantes, pero claramente en este escenario de este país conflictuado, para que avance la figura de protección de denunciantes, yo creo que el doctor Mario termina su alcaldía y no se institucionaliza, pero sí se puede proteger al denunciante interno.
los primeros que saben de irregularidades en la administración son los mismos empleados y servidores, pero la gente se niega a denunciar porque le da miedo perder su empleo, porque le da miedo represalias políticas, porque le da miedo que lo persigan. Dar seguridad en un tema que sí es competencia de la administración, de tener figuras de protección, promoción de la denuncia interna y protección del denunciante interno, debería ser unas apuestas, porque la gente que sabe del caso es el que está dentro. Y muchas veces se pueden evitar los procesos, las irregularidades si se atienden. Y en esta figura de denuncia yo le apostaría a otra cosa. Pues la ley dice que la denuncia es un tipo de derecho de petición y que se atiende en 15 días. Muchos de los casos de corrupción que se dan en la corrupción administrativa de los contratos se pueden alertar en tiempo real antes de adjudicar. Pero ¿qué pasa? Las entidades no tienen canales especiales de atención de denuncias para sus procesos de contratación. Entonces el ciudadano que detecta una irregularidad en un contrato pues pone la denuncia y lo clasifica que en 15 días se responde, en 15 días ya se adjudicó, ya el acto administrativo se concretó. Priorizar mecanismos expeditos de atención de denuncias en temas de procesos de contratación que permitan prevenir la corrupción y no perseguir ya al acto administrativo firmado y el contrato para exponerse a demandas. Alertar y tener mecanismos expeditos que atiendan ahí mismo una oficina, por lo menos un grupo especial, ojalá independiente de la oficina de contratos, que atienda las irregularidades. Es clave que la norma no lo dice, pero es un tema de ir más allá porque eso facilita los temas. Y hablando, pues aprovechando que tenemos al alcalde de Barbacoas, un gran vacío que alerta a la mayoría de municipios y que yo creo que estas elecciones nos demostraron es atender las particularidades de los diferentes grupos poblacionales que conforman nuestras regiones. Colombia es un país pluriétnico y multicultural, pero normalmente terminamos gobernando para los mismos y no abrimos los oídos. Yo trabajo en un programa de cooperación que apoya procesos de construcción de agendas ciudadanas con grupos tradicionalmente excluidos, con grupos étnicos, con poblaciones en situación de discapacidad, con población LGBTI, con grupos de mujeres que no son escuchadas. Y he logrado ver cómo cuando se involucran a las personas en atender, siguiendo lo que decía todo el tiempo Juan Daniel, en atender lo que la gente quiere, escucharlas desde su lógica y no desde la lógica de la administración, o sea, de abajo hacia arriba, así no se consiga todo lo que la gente pide. La gente al sentirse escuchada ya valora la acción y recupera un poco la confianza, o la construye, pero no sé si haya habido alguna vez confianza en el Estado. Entonces yo creo que una forma es también involucrando, generando ejercicios de rendición de cuentas, pero también de construcción de política, en el ciclo de la gestión pública, involucrando grupos poblacionales tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones. Y comparto el tema del mérito, yo soy un creyente del mérito, pero también comparto que hay que jugar, y hay un tema que ha avanzado en el empleo público en Colombia, es que ya no hablamos del mérito solo como formación, sino en capacidad, y usted lo dijo, alcalde. No siempre necesariamente es la formación la que determina qué tan capaz eres. Además, porque si uno mira, ya para cerrar, los casos más emblemáticos de altos dignatarios del Estado que están presos o que estuvieron presos por corrupción, ¿cuáles son? Usted mencionó un exalcalde de Bogotá, egresado de Harvard, y un ministro de Agricultura, egresado de Harvard también. Nuestros dos más importantes casos sancionados de corrupción en el país, de alcaldes de más alto nivel, porque no hay más ministros presos, que hay más alcaldes de Bogotá presos por corrupción, son egresados de Harvard. Entonces tal vez esa hipótesis de que la mayor preparación también nos puede volver más hábiles para permear, pero las capacidades en cambio y conectar con la gente y saber cómo funciona la dinámica de lo público sirve para tomar muchas veces mejores decisiones. Bueno, sí, muchas gracias. Una reflexión importante, ¿no? Sobre el mérito. Es necesariamente el que tiene el cum laude, todos los posgrados del mundo, resulta ser el más capaz para abordar las funciones de un cargo. Eso es importante. Pero bueno, como les había mencionado, la pregunta que nos envían es bastante puntual, un poco extensa. Entonces, sí les agradezco que seamos un poquito breves para mantener ahí una pregunta específicamente acá.
y me dicen que hay algunos participantes que pues, posteriormente les daremos la palabra. Entonces me permito citar. El pasado 14 de octubre de 2023, Noticias 1 sacó una nota donde el exmagistrado Gustavo Gómez Aranguren explica que puede existir un fenómeno externo que condiciona decisiones, abro comillas, sombras de corrupción, cierro comillas, donde la Fiscalía dejó de investigar y los jueces dejaron de juzgar aparentemente, y donde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca libró a Emilio Tapia y a otros de la Unión Temporal Centros Poblados a pagar los 70.000 millones, y otros procesos como Odebrecht del Consejo de Estado también libró de pagar 800.000 millones, y la Contraloría también exoneró de responsabilidad fiscal. Donde la Procuraduría presenta recurso para que el Consejo de Estado cambie su decisión. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Es una pregunta que nos llega por vía virtual. Entonces, bastante breves, por favor. Muchas gracias. Yo, la opinión que tengo frente a la descripción que hacen ahí, posteriormente nos piden la opinión, ahí tendríamos que unirla con una de las intervenciones de uno de los panelistas. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la forma como estamos eligiendo determinados destinatarios. Este tipo de decisiones que llenan de indignación a todos los colombianos no son decisiones ni siquiera técnicas ni judiciales, sino que son decisiones políticas. Y ahí se hace importante que nosotros apuntemos a un sistema de selección donde estos procuradores, contralores, fiscales, es vergonzoso ver al fiscal haciendo política, es tema vergonzoso. Llevamos 3 periodos con 3 fiscales que no han servido absolutamente para nada, no se ocupan de la política criminal del Estado, sino a servirle a quien lo puso ahí. Entonces yo sí considero que ese tipo de cosas se podrían combatir y corregir con un buen sistema de selección. No deberíamos estar los políticos metidos en ningún tipo de selección de cargos de control. En eso estamos muy de acuerdo. Y en eso tendremos la tarea de luchar desde los espacios que nos corresponden. Y estamos muy también de acuerdo que los magistrados deberían dedicarse a hacer fallos judiciales y no estar eligiendo fiscales, ni estar invitando a desayunos, ni tampoco que vayan los magistrados a tomar tinto al palacio. Esas son cosas dañinas que han erosionado el sistema político, democrático en nuestro país, y por supuesto una discreción aberrante frente a una situación flagrante de corrupción como fue lo de Centros Poblados. Bueno, la verdad, creo que eso es lo que muestra, más allá de controvertir fallos judiciales o algo así, que no creo que sea el espacio para que tengamos ese tipo de opiniones. Lo que uno sí quisiera es ver una mejor coordinación del control, ¿sí? Porque el principio constitucional de los entes de control pues es la garantía de los derechos de todos los ciudadanos en la provisión de bienes y servicios públicos, ¿sí? En donde siempre que estamos hablando del control tenemos que fortalecer las capacidades preventivas. Y yo creo que ahí está la esencia. Yo creo que hay unas connotaciones políticas de los sistemas de elección de los entes de control, que ya la teoría organizacional y la teoría política ha demostrado unos posibles incentivos contrapuestos en estos procesos electorales de los entes de control, pero la esencia es que no nos hemos preocupado por cuáles son las mallas preventivas para que eso no suceda, ¿sí? Y en esas mallas preventivas es donde la tarea es más difícil, ¿sí? Porque depende del autocontrol de los órganos ejecutores para poder tener sistemas de alertas que nos digan: venga, acá hay algo raro, por favor, póngale más atención. Entonces yo sí creo que
la teoría del control, como también lo hablamos en las dinámicas organizacionales, tiene que llevar a cómo fortalecemos las medidas preventivas en el ejercicio de la función pública. Y ahí pues hoy ya hay una noticia de escándalo sobre el nombramiento de los jefes de control interno, ¿sí? Entonces todo el mundo, yo tuve la oportunidad como director del DAN y también como funcionario directivo de un ministerio, nadie le para bolas a los jefes de control interno o a los jefes de control interno, ¿sí? Entonces todo el mundo, ay, no, que con la auditoría, no, que mamera, nos van a papelar. Entonces a mí como director me llegaba en mesa, por favor hablen con los auditores de control interno porque nos la tienen montada. Es ahí donde tenemos la responsabilidad más grande. Entonces yo sí creo que el tema preventivo y autocontrol es el que debería permitirnos que esas noticias no sean protagonistas en la institucionalidad del país, más allá pues también de las recomendaciones de romper esos incentivos contrapuestos en el sistema electoral de los órganos de control. Yo creo que el checks and balance, el principio de frenos y contrapesos, está en peligro, ¿sí? Y por eso es urgente proponer esa reforma para salir de las ingenuidades. Y yo sí les digo a ustedes que tienen algún músculo político y que en tu caso, Daniel, ha sido un buen funcionario que luego hizo un camino político. Está la propuesta, es de 6 páginas. 6 páginas con exposición de motivos y con articulado, porque ahora hay que ser muy concretos, no muchas hojas, sino muy al punto. Está la propuesta para ponerla sobre la mesa, para discutir un nuevo modelo de selección de esos altos funcionarios. No es solo el mérito, es que hay muchos usos del mérito, pero sí que te digan cuáles son esos criterios objetivos para que tú puedas participar y confiar del sistema. Entonces en la Procuraduría, esos procuradores provinciales, regionales, siguen siendo elegidos sin ningún criterio, no conocemos los criterios, puede que sea político o por confianza o por colegio, universidad, lo que sea, no tenemos criterios y eso produce esas escandalosas noticias. Y frente a la Fiscalía General, pues si no quieren comprar el libro, los invito a que lean una columna en ámbito jurídico que escribí hace unos meses, la Fiscalía General de la Nación como la entidad más antimeritocrática del Estado colombiano. Allí puede que suene un poco fuerte este título, pero siempre hay un argumento y un fundamento del por qué concluimos ese título. Para los panelistas no hay libro autografiado así. Pues yo sumaría a la propuesta que hablaba en su primera ronda, en la segunda ronda Pedro, y yo, algo que debió haberse hecho hace muchos años en el proceso de cómo se eligen los entes de control, y es inhabilitar para postular a estos cargos a personas que hayan hecho parte del gobierno o que sean del mismo círculo político del gobernante de turno. Porque esto lo que pasa es que nadie va a nombrar a alguien que va a venir a atacarlo, a perseguirlo. O sea, tenemos fiscal, que era el consejero de Derechos Humanos del presidente, y lo nombraron fiscal. La procuradora era la ministra de Justicia, y pues ahorita estamos en este limbo de la Contraloría, pero igual pues está politizado. Inhabilitar de entrada que no pueden postular a personas que hayan hecho parte del equipo de gobierno, que tengan algún tipo de cercanía política que lo postulen. No es la forma perfecta, fórmula perfecta, pero como dice Milanes, no es perfecta, pero más se acerca a ser un poco más ideal. Y yo me voy excusando de antemano, tengo que volar una reunión en la ONP a las 4 de la tarde, tengo que estar, pero agradezco de antemano la invitación y mucha suerte en el resto de preguntas. Bueno, muchas gracias, Fernando. Entonces vamos con una pregunta que también viene del público y va para Juan Daniel.
Lo pregunta un jefe de control interno de un hospital. Dice: los hospitales tenemos que acudir mensualmente a las EPS para que nos paguen Normalmente el pago lo hacen de manera extemporánea, luego de poner todas las barreras posibles. También incumplen con el giro directo. Pregunta puntualmente: ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Considera que esto es corrupción o que puede existir allí corrupción? ¿Qué propone para controlar a las EPS? Bueno, gracias. Yo creo que es una buena pregunta para entender cuál es la necesidad de la reforma a la salud. ¿Sí? La necesidad de la reforma a la salud es hacer más ágil ese trámite, ¿sí? Y definir cómo vamos a establecer los mecanismos. Históricamente, esos trámites presentaban un rezago porque teníamos un régimen post y no post, ¿sí? Y que existían unas reglas distintas de verificación. Recordemos que las EPS, como entidades de aseguramiento, también tienen que garantizar que el giro de los recursos se haga sobre hechos realmente causados, ¿sí? Para evitar que estemos atendiendo muertos, ¿sí? O problemas como el cartel de la hemofilia, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es que los mecanismos de verificación y los mecanismos de control sean lo suficientemente efectivos para que una vez lleguen los recursos a las EPS, porque también tenemos que esperar a que los recursos lleguen a las EPS, pues se pueda girar de una forma adecuada. Entonces, más allá de decir, no, mire, ¿sabe qué? Para eliminar ese problema, rompamos con todo y ahora va a ser la ADRES la que va a garantizar el pago directo de la prestación de servicios. Pues muchas personas irónicamente lo decían, si tuvimos el viernes pasado la mala noticia del triple pago a funcionarios públicos, pues ¿cómo vamos a pagar millones de atenciones que se hacen en el sistema de salud de todo el país? Entonces yo creo que esto es como la muestra de que necesitamos resolver ese problema, pero resolver ese problema dentro de lo que tenemos en el marco institucional, saber qué mejoras podemos plantear. Ya ha habido unas reformas que permiten el giro directo, ya ha habido una estandarización del régimen de beneficio para evitar esa dualidad de trámites que se tiene que plantear. Lo que se trata es de resolver los problemas en función de dónde están sucediendo, cuáles son sus causas y cómo podemos mejorar la prestación del servicio de salud en el país, que no es calificada como la peor prestación de servicios públicos por los habitantes del país, como lo vemos en la encuesta de calidad de vida del DANE, en donde más del 80% de la gente dice que la atención del sistema de salud es buena o muy buena. Entonces, concentrémonos en resolver los problemas cuando es mala, pero no la acabemos toda, ¿sí? Para empezar de cero es el régimen en el que no sabemos cómo vamos a funcionar. Esa sería mi respuesta. Listo. Perfecto. Bueno, llega una pregunta bastante interesante para usted, alcalde. Sí, yo creo que seamos muy breves, pero es muy buena y digamos que se conecta con lo que estaba yo particularmente introduciendo. Pregunta: ¿cómo contrarrestar las presiones criminales en algunas zonas del país para que no afecten la intención de gobernar con transparencia? Bueno, Pedro, te voy a comprar el libro, estoy convencido ya. A ver, mire, es un tema bastante sensible y pregunta bastante interesante. Es una realidad que nosotros en el Pacífico nariñense, norte del país, hay unos actores armados que por supuesto en muchos casos la costa atlántica en su momento el paramilitarismo se tomó toda la contratación y nosotros como alcaldes de la zona donde vivimos, que es Barbacoas, allá confluye los 2-3 sectores armados que existen en el país, los tenemos a todos allá.
el único camino que nosotros tenemos es la institucionalidad. No hay otro camino. Toca apoyarse gobierno departamental, gobierno central, para mantener una distancia con esos actores armados que tenemos en el sector. Porque por supuesto existen las presiones, existen las peticiones, existen casos donde no te pueden mover algunos sectores, y no queda otra cosa diferente que buscar ese apoyo institucional, porque en el municipio estamos desbordados. En mi pueblo hay 13 policías, por Dios. Lo mismo que hay de concejales ahí de policías. Y somos en Sodane 55.000 personas. Y somos un territorio en geografía, en tierra, en extensión de tierra, más grande que Pasto. Cojan por ahí un mapa del departamento de Nariño y se dan cuenta de un departamento muy particular en todo sentido. Entonces la respuesta a ello es respuesta institucional y apoyo institucional, no hay más. Listo, perfecto. Y para cerrar, voy a sonar un poco a lo que muy seguramente estaban acostumbrados, debates y todo, pero por cuestiones de tiempo hagámoslo así. Concretas, 2 propuestas que les surgen a ustedes como conclusiones de este panel. La primera de ellas, debe existir un compromiso de la academia, de los políticos, de reformar la forma en cómo seleccionamos Contraloría, Procuraduría y Fiscalía. Eso debe ser una tarea de todos nosotros y empezar a impulsar esa situación desde acá. Y segundo, se hace muy necesario que se fortalezca un sistema de apoyo, de financiación, de capacitación a los funcionarios públicos. Esas 2 serían mis apuestas. Yo creo que la más importante para mí es hay que resolver el problema de Bogotá y el resto del país. Sí. Yo les voy a ser honesto, yo me metí a esto de aspirar a la alcaldía de Bogotá porque sabía que Bogotá tenía las herramientas institucionales para que uno pudiera tener una bitácora y tomar decisiones para el tema de salud, de educación, de información, empezamos de propósito, todo eso. Y hay un recurso humano, porque eso sí hay que destacarse, que la administración distrital tiene un capital humano, llamémoslo de carrera, muy potente. ¿Sí? Pero solo es que nos habla de Bogotá. Llega Mosquera, o llega Funza y ¡fum! Se acabó. ¿Sí? A mí me pasó como director de DANA que hice la gira por todo el país, entregando información a alcaldes y a gobernadores de su ciudad o de su departamento. Y decían, ¿información? Sí. ¿Usted me va a venir a enseñar qué pasa en mi país? Sí. Miren lo que tenemos de información. Pero no se está usando. ¿Sí? No le podemos echar la culpa al alcalde o al gobernador, a la alcaldesa o a la corrupción, no. No tenemos un Estado, un gobierno generando capacidades e incentivos para que muchas de las personas que estudian acá en Bogotá, administración pública, economía, administración de negocios, cualquier cosa, tengan la capacidad de decir, para mí es salarialmente igual trabajar en Bogotá que trabajar en Barbacoas. ¿Sí? Que haya gente que se vaya a trabajar y apoyarlo cercamente a que tengamos una capacidad gerencial muchísimo más fuerte en todos los municipios del país y en los departamentos del país. Ese sistema de generación de capacidad me parece que es la prioridad número 1 para que podamos tener esa gestión pública orientada a resultados. Y eso requiere no generar universidades en Tibú, ¿sí? Ni una universidad en Napalena, ¿sí? Porque el presidente cada vez que viaja, ¡ay, yo quiero una universidad acá! ¿Sí? No, lo que necesitamos es plata para que la gente que sale de la Zapa aquí en Bogotá le digan, mire, Barbacoas hay un puesto de jefe, le paga como si fuera jefe de planeación del distrito, ¿se va a ir o no? ¿Sí? Muchos jóvenes profesionales dicen de una, porque voy a conocer el país, voy a ser útil, es mi carrera, y
tengo igualdad salarial. Ahí es donde hay que poner los recursos de la gestión pública para que el país pueda lograr dispensar todas estas personas que se forman en carreras de gobierno, gestión pública, administración, economía, derecho, para que hagan presencia en todos los municipios del país y ahí sí podamos pensar el país desde el territorio, desde lo local, y que eso sea la verdadera transformación del modelo de gestión pública en el país. Muchas gracias. Gracias. La primera propuesta, reforma constitucional a 11 artículos de la Constitución parcial para implementar sistemas objetivos en los altos empleos, organismos de control, electorales, altas cortes, básicamente eso. Y segundo, una propuesta 180 grados a la que propone Daniel. No enviemos los de Bogotá ya, sino hablemos de mérito incluyente. En la Corte Constitucional necesitamos un indígena, un afro de comunidades negras, en el Consejo de Estado, personas en condición de discapacidad, porque Colombia es variopinta y Colombia no solo la debemos pensar viajando con escoltas por la circunvalar, sino también desde el sur y la zona periférica del país. Muchas gracias. Bueno, agradeciéndole mucho a Fernando, a Pedro, a Juan Daniel, a Mario, concluimos entonces este panel que esperamos que haya sido el agrado de ustedes, que por supuesto yo creo que esa fue mucho la motivación, ¿no? Propuestas, ¿qué hacemos? Identificamos problemáticas, pero vamos a la acción. Entonces, le agradecemos a todos por la invitación, yo creo que hablo por todos, al segundo Congreso Nacional de la Gestión Pública, y bueno, un fuerte aplauso para nuestros panelistas y los despedimos.